tareas consisten en el lavado del material, el siglado, su posterior clasificación preliminar y la entrada de todos los materiales en base de datos. Una vez que tengamos todos estos datos, podemos procesarlos a través de diferentes programas y software informáticos para conocer diferentes datos acerca del análisis de los materiales día a día en la excavación. El material nos viene en bolsas con sus etiquetas y nosotros lo vamos lavando. El lavado, depende del material, puede desarrollarse de una forma u otra, es decir, dependiendo de cómo es el estado de conservación de algunos restos, preferimos no lavarlos y que directamente pasen por restauración. Todo el material lítico lo lavamos con los dedos y con agua para evitar, sobre todo, utilizar elementos que puedan pulir o que puedan desgastar la superficie de los artefactos, y los huesos también los lavamos con agua. Otros elementos, por ejemplo los carbones, simplemente los oxigenamos para después volver a guardarlos en papel de aluminio y de ahí irán directamente a la especialista. Una vez que el material está lavado, dejamos que se seque y una vez seco este material, vamos colocando las etiquetas, colocando unos códigos DM, que mantienen toda la información que recogemos de la pieza en el yacimiento. Es decir, estos códigos tienen una numeración que contiene información del yacimiento, información del nivel estudiado e información del número de pieza. Los códigos los aplicamos por medio de una pequeña capa que colocamos en la solución de Paraloid con acetona, colocamos el código encima y volvemos a dar una segunda capa que permite fijar el código a la pieza. La ventaja de este método, aparte de reducir muchos errores en la forma de escribir, que cada uno puede escribir las siglas de forma diferente o podemos realizar un 1 o un 2 de forma diferente y podemos cometer errores en la lectura, estos códigos nos están reduciendo estos errores y al mismo tiempo son reversibles. Siempre aplicando acetona podríamos eliminarlos y quitarlos fácilmente sin dejar ningún tipo de residuo en la pieza. Cuando el material está siglado, pasa a la zona de clasificación. Esta primera fase de clasificación, que es preliminar, permite, en primer lugar, poder conocer cómo es el material arqueológico día a día en la excavación, ¿vale? Y poder alertar de posibles tendencias o posibles errores que estemos viendo tanto en el siglado, en el lavado, como también identificar artefactos singulares y sobre todo tener una perspectiva amplia de qué tipo de material está saliendo en el yacimiento. Una vez que este material está clasificado, que se va guardando en cajas por categorías, va directamente a la zona de base de datos. Nosotros funcionamos con el Arqueo UAB, que es un software que llevamos desarrollando durante varios años, un software ampliable que funciona con categorías estancas, por tanto también limitamos todos estos errores que podemos cometer cuando hacemos una base de datos en Excel, donde podemos escribir de forma diferente algunas de estas categorías. La base de datos es una base de datos dinámica, puede ampliarse o puede reducirse dependiendo de las necesidades de los investigadores. Los materiales en base de datos también se registran de una forma preliminar, se miden utilizando una serie de criterios técnicos que tenemos establecidos, también se pesan y se coloca información preliminar acerca de datos tafonómicos, como son las pátinas, si están rodados, si tienen pequeñas alteraciones ocasionadas por el trampling, etcétera, etcétera. Cuando las piezas están en base de datos, cuando ya hemos acabado este primer proceso inicial, podríamos decir que tenemos todo el material listo para poder llevarlo a la universidad, donde podrá ser trabajado y procesado de forma mucho más extensiva y mucho más pormenorizada y podrá ampliarse toda esta información preliminar con ya estudios más específicos en el material arqueológico. Lo importante de tener todo este engranaje metodológico es que posteriormente podemos visualizar cómo se están organizando a nivel espacial los artefactos, cómo podemos observar también las variaciones a nivel vertical de los artefactos, diferenciar en diferentes niveles arqueológicos y así también reducir todos los errores que podemos cometer en campo cuando estamos coordenando los artefactos.